Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Denle Foco con Miguel Carrillo. Iván Pacheco, el Canario. Gracias por seguirnos, gracias por los comentarios, aunque son pocos, ¿verdad? Pero comenten lo que sea, bien o mal. Pero no mal para que haya más polémica. Pero bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, un camarógrafo de mucha trayectoria, un camarógrafo que ha hecho de todo. Y pues estamos muy honrados que nos acompañes, Alejandro Hermenegildo Nava, camarógrafo de muchas batallas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Bienvenido, gracias que viniste. Muchas gracias a ustedes, la verdad que es un honor estar aquí. No, al contrario, yo creo que el honor es nuestro, ¿no? De compartir con micrófonos contigo una extraordinaria carrera dentro de la televisión, en Televisa nada más. En Televisa nada más, correcto. Perfecto. Oye, empezaste bien jovencito, ¿no? Empezaste como muchos, como todos, que este es un oficio. Empezaste bien jovencito y pues andabas con tu traje nuevo cuando te debutaron. ¿Qué pasó? De manera fortuita. Fíjate que sí, el terremoto del 85 pues marcó una desgracia a la Ciudad de México. Sí. Para mí fue el inicio de coberturas de desastres naturales, coberturas de conflictos bélicos. Uh-huh. Y justamente eso lo marcó. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo empecé? Sí quiero comentarles cómo ocurrió todo esto, ¿no? Porque estuve en el 85, yo era asistente. Uh-huh. Cuando el terremoto yo era asistente, y ahí prácticamente me descubrí como camarógrafo. Ajá. Uh-huh. Pero antes que ocurriera todo esto, yo entré a Televisa trabajando como mensajero. Uh-huh. Súper jovencito, iba a cumplir 18 años, ni siquiera los tenía, ¿no? Ya. Yeah. Iba a cumplir 18 años. Y en esa años. época se podía, ¿no? Se podía, correcto, sí, en esa época se podía, o sea, pesado. Antes de 18 años ya estaba trabajando en Televisa de mensajero. Uh-huh. Trabajé 3 años. Uh-huh. Haciendo ahora sí que la mensajería, mil cosas, ¿no? Lo que hace un mensajero. Un día, cerca de Televisa, yo voy a entregar una correspondencia y veo un grupo de gente aglomerada. Había un hecho y delictivo porque había sirenas. Yo me acerco para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Había una persona fallecida. Parece que lo habían matado a balazos, pero lo que me llamó la atención no fue el hecho delictivo, fue la persona que estaba capturando ese hecho, un camarógrafo. Uh-huh. Vi cómo movía la cámara, cómo capturaba todo. Realmente mi hipnotizó, me capturó. Y al pensar que eso lo iba a ver yo después en televisión, toda esa información, pues para mí era muy atractivo. A partir de ese momento, dije, yo quiero entrar al área de camarógrafo de noticias. Qué padre. Y obviamente cubría yo en aquel entonces mis horarios de mensajero. Al terminar me iba al área de camarógrafos a hacer mérito, lo que se dice, ¿no? Y bueno, pues anduve con muchos camarógrafos de meritorio, con muchos asistentes. Apoyaba al asistente y era el asistente del asistente. Y así duré un cacho, hasta que hubo la oportunidad. ¿Quién fue uno de tus maestros? ¿A quién le aprendiste realmente a utilizar la cámara? Tuve varios maestros, pero uno de ellos, Ángel Cabrera, un camarógrafo que se dedicó más bien a especializarse en la política, en el Senado de la República, en diputados, y yo con él aprendí mucho. Y entre ellos, pues, Jesús Jauregui, otro camarógrafo que, pues, también de mucha experiencia. Jarocho. Sí. Realmente fue la gente a que le aprendí mucho. Okay. ¿Te tocó el camarón? El camarón, por supuesto.
un poquito después, pero el Camarón, por supuesto, alguien que se debe mencionar porque es alguien muy experimentado y siempre muy comprometido Sí, con su trabajo. totalmente. Tuvimos la privilegio de estar aquí con Sí. el Camarón, ¿no? Es un saludo, brother, ¿no? Siempre nos ves, saludo al Camarón, ¿no? A toda la banda que nos ven. Oye, pero a ver, ¿cómo fue el debut? ¿Qué pasó ese día? De que tú venías acá con trajecito y trajecito todo, nuevo. y Bueno, el desastre, ¿no? Fíjate que antes pasaban todas las televisoras, ¿eh? Ujú. Tenías que ir de traje Sí, sí, sí. y para ello te daban trajes de la empresa, en este caso de Televisa. Ujú. Y me gustaba, por supuesto que me encantaba ir de traje, ¿no? Pues, y ese día del terremoto, yo recuerdo que yo me estaba al sur de la ciudad por el Pedregal. Sentí el movimiento, no creí que fuera de la magnitud que se dio. Ujú. Ujú. Sí, no, también digo, el Pedregal es una zona que no Rocosa, resiste, ¿no? Ujú, Sí. ujú, exacto. Muy sólida. Yo estaba estrenando un traje que me encantaba. O sea, yo lo vi, me lo probé, me vi al espejo. ¡Wow! Qué bien se me ve este traje Iba de Catrín. de Catrina. Pero ya en el camino iba escuchando yo las noticias rumbo a Televisa. No tenía vehículo, tomé un transporte público, un pecero, iba escuchando las noticias cómo se estaban generando. Inicialmente decían, fue un sismo que no causó grandes daños, iba cambiando poco a poco, ¿no? Después no, se cayó una barda, se cayó una casa, un edificio se desplomó. Y cuando estaba todo eso ya la información muy dramática, yo iba sobre Tlalpan en ese pecero, a la altura de viaducto me bajo porque ya no había cómo mover el carro. O sea, estaba bloqueado todo el tráfico. Pues yo me fui caminando hasta Televisa. Lo primero que vi antes de llegar a Televisa fue un edificio que se desplomó. Dije, terrible. Ujú. Pues, pero seguí caminando para llegar a Televisa. Cuando llegué al área, el edificio donde estaba la oficina de camarógrafos destruida, Sí, sí, sí. derrumbada. Ahí estaba una antena, se cayó. Sí, sí, sí. Cayó sobre una escuela. Sí, sí, hay imágenes terribles. Ajá. Entonces ya había camarógrafos que habían podido sacar su equipo y salieron a trabajar. Yo recuerdo que no había llegado mi camarógrafo, le digo al jefe de camarógrafos en aquel entonces, oiga jefe, deme chance de sacar el equipo, ¿no? No niño. Es muy peligroso. Oiga, deme chance, por favor. Ya me dijeron que se cayó la antena, se cayó el edificio, pero la oficina de camarógrafos está en un como hueco, quedó un hueco. Ujú. Ante tanta insistencia me dijo, bueno, ok, déjame hablar con el de seguridad. El seguridad, después de tanta insistencia, dijo, bueno, que lo haga rápido, adelante, ¿no? Ya cuando iba yo a entrar, había una puerta que todavía funcionaba, lleva a entrar y dice el de seguridad, pero hazlo rápido porque esto se puede caer en cualquier momento. Y entonces caigo en la realidad, Ujú. Miguel, Iván, caigo en la realidad, digo, sí es cierto. O sea, esto se derrumba en cualquier momento. Pues está soportando un peso tremendo. Sentí temor. Sí, cómo no. Reconozco, sentí miedo. Dije, sí, pero digo, ya estoy aquí. Lo voy a hacer. Entro y yo me imaginaba que iba a encontrar cómo visualizar dónde estaba mi... No, totalmente oscuro. Una Ujú. cueva. Claro. Y entonces voy tocando con mis manos, contando los lockers. Ujú. 2, 3, 4, 5. Es Ya las llaves, intento abrir el locker y con el nerviosismo se cae. Las llaves buscando en el piso, nunca las encontré. Nunca las encontré. Pero recuerdo que pues, todos tenemos siempre un truco para esos casos que no lleve las llaves. Ujú. Arriba del locker tenía un juego de llaves. Lo recuerdo, saco el equipo
y ya salgo al exterior como con todos, baterías, cinturones, la cámara, el tripié, o sea, con todo. Y entonces ya sacó el equipo, no había llegado el camarógrafo, y por supuesto que le dije al jefe, oiga, ¿me voy a grabar? Es que todavía, jefe, yo tengo aquí el equipo, me voy a grabar. Cuando el niño vaya. Entonces, pues, fui a la zona centro, lo que es Juárez, derrumbado el Hotel Regis. El Hotel Regis, sí. Creo que enfrente estaba también desde el Prado derrumbado parte. Había incendio y derrumbado también otro edificio que estaba al lado del Regis, el Salinas y Rocha, me parece. Y no se diga en Lázaro Cárdenas. Sí, muchos edificios. Leche, Tlatelolco. Entonces yo cubrí todo eso. Yeah. Igual los compañeros, digo, también igual, pues, que andaban por todos lados capturando todo lo que había ocurrido. Pero fue más por instinto de usted decir, ¿no? No tenían una asignación específica. No, sí, Ustedes no había. se estaban moviendo a como se tenían que mover para ver hacia dónde ir a grabar, ¿no? Exacto. Y te informabas, ¿no? Pues oye, que por allá se cayó esto, pues vamos, que por allá se cayó lo otro, pues. ¿Y en qué momento te incorporaste con algún reportero ese día qué hiciste con el material? El material, pues lo llevábamos al punto de afuera del área de camarógrafos, y de ahí había alguien que lo mandaba a San Ángel. Lo llevaba a San Ángel para que se transmitiera. De hecho, desde allá se estuvo haciendo el noticiero. Sí, porque acá pues definitivamente estaba todo. Entonces alguien recolectaba el material, lo llevábamos y seguíamos nosotros haciendo la cobertura de todo lo que había ocurrido. Hubo un terremoto en El Salvador en el 86, al año siguiente fui a cubrirlo. Que en México, en el 85, y se volvió a vivir en el 2017, pues una gran solidaridad de la gente. Todos trabajando hombro con hombro. Claro. Aquel que nunca le habías hablado o nunca te había hablado, hablando y coordinando, ayuda. Claro. ¿No? Y en Haití no. En Haití, pues, había un desorden total. ¿Cómo era con los mismos medios, con los mismos compañeros que fueron a cubrir allá? Cada quien hacía su cobertura, pero sí nos apoyábamos mucho porque, como comentas, es un lugar inseguro. Para empezar, llegas y para donde quiera que voltearas, todo destruido. Todo destruido. Sí. Y yo recuerdo que nosotros iba con compañero Iván González, entramos por República Dominicana. Lo primero que vi, cuando ya llegamos a la zona céntrica de Haití, fue un desorden y un saqueo. La gente estaba saqueando las tiendas. Y nos habían dicho, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado, porque es gente violenta. O sea, los pueden agredir. Y a veces son agresiones fatales. Claro. ¿No? Pero saben que yo en lo particular, y les ocurre a ustedes también, ¿no? Cuando tienes la cámara, sí, o sea... Es como un escudo, ¿no? Es algo que te separa de esa realidad tan cruel que hay, ¿no? Exacto. Te conviertes en otra persona más ¿cómo diré? Más fuerte. Te dejas ir. Sí, la adrenalina que te provoca, ¿no? Exacto, te hace soportar muchas cosas. Y a veces digo hasta inconsciente, ¿no? Sí, pero hasta inconsciente. Sí. Yo recuerdo cuando vi que a lo lejos, de hecho ni siquiera sabía que había un saqueo, sino a lo lejos vio que se estaba quemando algo. Y les digo, vamos para allá. Y dicen, no, tengan mucho cuidado, vamos para allá, lo hacemos de lejos. Lo grabamos de lejos, no pasa nada, tengo un zoom. Bueno, vamos, pero tengan mucho cuidado. Y que me bajo del coche, empiezo a grabar, me voy acercando. Sí, llegar lejos. Y ya estaba de repente en medio de todo el desorden. La gente pues peleándose la mercancía que se estaba robando. ¿No? Y pues mucha gente, muchos de los haitianos, pues con palos y todo, tratando de quitarle las cosas a los demás. Sí, eso es terrible. Entonces, sí es una diferencia enorme. Acá solidaridad, allá el desorden total, allá el peligro fuerte, como a la pregunta que comentas de cómo nos
nos coordinábamos o si había una interacción entre los medios de comunicación, pues siempre la hay. Y siempre hay ese apoyo. Sí, solidaridad, ¿no? Con los Siempre compañeros, hay ese apoyo. siempre hay mucha ayuda. Oye, pero estuviste en el sismo del 85 en México, primero, después, ¿qué pasó? De ahí te dieron, ¿no? O sea, ya la oportunidad de seguir siendo camarógrafo, de ahí te convertiste en camarógrafo. ¿Qué pasó después de eso? Pues mira, recibí la confianza de mis jefes. Uh-huh. Y la confianza porque pues el empeño, la verdad es que siempre ha sido un empeño que nace de la pasión que me genera esto. Uh-huh. Y se notaba. De hecho, en aquel entonces, el jefe de camarógrafos me dice, mire Cristal. Me dicen a Cristal, mire Cristal. ¿Por qué te dicen Cristal? Me dicen Cristal porque cuando yo entré a camarógrafos, soy delgado, pues en aquel entonces era una calaca. Y entonces decían, no, hombre, este cuate no va pues, a aguantar el tripié. Se va a romper. Se va a romper. Con cristalito. No, pues sí, se va a romper como cristal, dijo alguien, ¿no? Uh-huh. Y a partir de entonces, no, pues el cristal. Okay. Y entonces el jefe de camarógrafos me dice, mire Cristal, yo a usted lo veo muy sobrado, con mucha energía. Uh-huh. Y quiero decirle algo, ¿eh? Yo quiero verlo en 10 años con esa energía que usted está mostrando ahorita. Dice, porque muchos se desinflan, ¿eh? Muchos se desinflan. Sí. Pasó el tiempo. ¿Y saben qué? La energía se va acumulando. Sí. Esto me genera una pasión, un compromiso que de verdad se ve cuando yo termino de hacer una cobertura, Uh-huh. cuando termino de hacer una grabación, se nota porque me comprometo, porque insisto, esa pasión hace justamente esto, Claro. este compromiso. Claro, además Por las supuesto. experiencias que vas acumulando a lo largo de los años, ¿no? Te permite ser pues más práctico, puedes tener más consciente. seguridad, ¿no? Vas midiendo, ¿no? Las situaciones. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que pues sí puede ser muy fuerte y tener muchas ganas, pero si no sabes cómo meterte, cómo hacer, ¿no? Cómo tratar un evento, ¿sabes? ¿No? Como tú has estado en muchos conflictos Bélicos. humanos, ¿no? Bélicos, Sí. naturales. Entonces, a veces esa pasión lleva a muchos compañeros a caer heridos, ¿no? Uh-huh. A perderse, a romper el equipo, ¿no? O sea, que también este tema de controlar toda esa energía y Así tratar es. de llevarla a algo Caminarlo bueno, ¿no? Que te sirva. Debe ser, claro. ¿Tú cómo eres en ese sentido? O sea, ya con la experiencia, checas, mides. Pues mira, yo sí quiero decirles que yo me siento privilegiado de tener esta profesión. Me siento muy privilegiado porque todo se me da. Uh-huh. Todo se me da. Sé que ha habido momentos difíciles, pero la gran mayoría lo resuelvo. Y obviamente, como comentan, ¿no? Es esa experiencia que te va dando pues, todos los eventos que vas cubriendo. Pero yo siempre tengo en mente y he dicho, y porque lo he comprobado, o sea, la vida me ha tratado bastante bien. Claro. Y esta profesión, la verdad que me ha dado muchas cosas realmente agradables, positivas. Digo, aparte de conocer pues a todo este gremio, Uh-huh. en lo particular, sí me ha permitido ser parte de que mis imágenes sean parte de la historia. Así es, sí, porque además Sí, somos por como testigos de la historia y estamos Ujú. dejando, a lo mejor en 100 años, ¿no? Van a ver todo lo que grabamos, todo lo que a lo mejor Sí. lo van a analizar, porque además está ahí, ¿no? Claro. ¿No? Esa es una parte muy importante de la historia. Y después, Hermenegildo, ¿qué pasó? ¿Siempre estuviste en noticieros? Te tocó Jacobo Zabludovsky, por Sí, claro. supuesto, te tocó Ujú. López Dóriga, grandes periodistas, ¿no? Sí, yo estuve en lo que es espectáculos, deportes, Uh-huh. noticias, porque
en los años 80 era un todo, ¿no? No había como que La sección. esta área de noticias, esta Ujú. área de espectáculos, esta área de deporte. Era un todo. El área de camarógrafos era un todo. Entonces se cubría espectáculos, deportes y noticias. Y yo me fui inclinando más hacia la noticia. Ujú. Me fui inclinando más hacia la noticia, me gustó más. Yo buscaba, por supuesto, justamente estar en esa vía, en ese rumbo. La matanza de focas. Eso que trascendió, ¿no? Internacionalmente, ese reportaje que fuiste a un lugar, Además. pero allá a la esquina del mundo, ¿no? Sí, O sea, Sí. qué experiencia, qué gran experiencia de vida, ¿no? Aparte de lo que significó el reportaje. Pues mira, de hecho llegamos ahí por una invitación de un grupo ambientalista, Ujú. defensor de los animales. Y nos invitaron a ir a un grupo de periodistas, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Nos dijeron, nos invitamos, no sabemos si se va a poder llegar al punto donde se da esta matanza por las condiciones climáticas. Ujú. Nos dijeron de antemano, o sea, puede ser que lleguemos al punto donde tenemos que tomar los helicópteros y por las condiciones que no podamos volar y nos quedamos sin ninguna cobertura, porque solamente con una buena condición climática podemos hacer el sobrevuelo. Pues se nos dio, había buenas condiciones, llegamos a esa área donde se da la matanza. ¿Qué lugares? Es la isla Princess en Canadá. Es el mar congelado. Sí, sí, sí. Y entonces llegamos y ya había barcos buscando por las focas para cazarlas. Y nosotros llegamos a ese punto. Tenemos cierto límite para acercarnos a los cazadores, porque ellos estaban legalmente haciendo su trabajo. Ujú. Nosotros somos los que habíamos pedido un permiso para poder capturar el trabajo de ellos. Ujú. Para ello había que tener delimitado un perímetro que no nos acercáramos más de 10 metros, 10, 15 metros, ¿no? Ujú. Dejarlos hacer su trabajo. Y en la primera incursión que tuvimos, pues no vimos más que el barco buscando, no pasó nada. Ya cuando íbamos regresando al helicóptero, a lo lejos vemos otro grupo, otro barco, que estaba con movimiento. No les digo qué distancia era, yo creo que 400 metros, no sé. 300. Oye, caminar ahí 400 metros debe de ser. Sí, y fue duro, es duro porque pues, ustedes lo saben, ¿no? O sea, además con el hielo, con la baja temperatura, es cansado todo. Sí. Los Caminar, sí. y caminar. Caminar, el equipo, güey. Y entonces dice, pues vamos, pues yo llevaba tripié, la cámara, ya tengo por ahí una fotografía un video que me sacaron. Y al llegar a ese punto, y capturamos todo eso, que estaban en la matanza total, Salvaje. matando Sí, sí, sí. a las focas, con unos palos llamados japaque, algo así. Entonces, matando y destazando ahí mismo a las focas. Y hay una ley que dicen que las focas de determinada edad las pueden matar, pero hay las tiernas no, pues estaban matando parejo. Parejo, ¿no? Entonces capturamos todo eso, no solamente Televisa, sino las otras televisoras. Y nosotros hicimos el reportaje y se difundió, ¿no? O sea, la verdad es que ese nos dio el Premio Nacional de Periodismo, José Pajes Yergo, ¿no? ¿Eso en qué año fue? En el 2004. 2004, ya. En el 2004. Sí, sí, muy interesante. Oye, no, pues yo creo que sí, esas condiciones, llegar y trabajar y las baterías se bajan de Se volada bajan, y luego sí. se enfría Exacto. todo, o sea, y la lente se empaña, y es todo un reto, ¿no? Trabajar en esas Cubrir condiciones. Sí, y lo que tenemos que hacer es pues llevar las baterías bien cargadas, envueltas, Ujú, ujú. lo más posible Hermético cubiertas, posible, ajá. Ujú.
y llevar, pues, no una, no dos, o sea, llevar 4, ¿no? Porque sabes que te va a durar 15 minutos. Sí. No te va a durar, algo que te dura normalmente hora y media, pues se reduce a 15 minutos. En esas 10 condiciones, minutos. ¿no? Pero perfectamente nos dio, ¿no? Para capturar ahora sí que toda esa matanza que se da en Canadá y que es legal, ¿eh? Que es legal, o sea, ellos estaban haciendo su trabajo normal. Pero sí tuvo mucho pero sí impacto, tuvo ¿no? impacto. Pero claro. dentro de esa legalidad sí había cosas que no se debían de hacer, como matar a las focas tiernas, ¿no? Ujú, a las crías. Pues, por igual mataban, ¿no? Después te fuiste a la guerra, estuviste en Irak, estuviste en Irak. Líbano, estuviste, ¿no? Cuéntanos. Pues, fíjate que estuve en Irak en el 1990, Ujú, la guerra se dio en el 91, ujú, pero en el 1990 se amenazaba con una guerra aliados, entre ellos Estados Unidos, contra Ujú. Irak. Y entonces pues nos van a hacer la cobertura. Finalmente la guerra no la cubrimos porque no se dio, Ya. pero nosotros pues llegamos a la frontera con Irak a través de Turquía y ahí pues logramos ver gente que salía, grabar gente que salía huyendo de la guerra, ¿no? Ujú. Que ya era inminente, nunca se dio. Pero la noticia no se dio ahí, sino en Ankara, en Turquía. Ujú. Nos secuestran. Estamos haciendo, pues, estamos grabando, capturando, grabando impresiones de la gente de cómo ve una guerra inminente que se va a dar entre dos países cercanos. Y estaban saliendo miles de Sí. ciudadanos, ¿no? Ajá. Pero eso ya en la frontera, pero de esto que les comento es en la capital, que llegan 2 camionetas Ujú. con gente armada, Ujú. nos suben a fuerza Ajá. y nos llevan a un lugar como una casa de seguridad. Ustedes estaban grabando normal. en Estamos la grabando calle. normal y nos llevan, llevamos un traductor y a través del traductor preguntaban que qué hacíamos, que de dónde veníamos, que cuáles eran las intenciones de grabación, en fin. Bueno, Ujú. nos tuvieron todo un día en esta casa de seguridad. Ya nos soltaron por la noche, Ya. sin mayor explicación, ¿eh? Pero fueron agredidos, fueron No, o sea, agredidos no. Al momento de que nos suben argumentos, por supuesto, sí, con toda la violencia Sí, sí. vida y por haber, ¿no? Pero no, ya después de ello no se dio ninguna agresión, solamente era interrogatorios, ¿no? ya. Pero Los además dejaron. también a mí me pasó una cosa similar, pero con unos narcos. Pero no saber, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo? O sea, también, además, Si a vas veces regresar sin o no vas a entrenamiento, regresar, ¿no? Sí, claro. Sin entrenamiento, ¿cómo actuar, ¿no? O sea, ¿qué pensabas? O sea, cuando estabas ahí detenido, Sí. además el idioma, me imagino que te hablaban y te decían y había muchas cosas que no entendías, ¿no? Claro. O sea, Y el ¿cómo traductor, reaccionas? bueno, pues Nervioso también. ¿no? nervioso, decía que los pasaportes nos maltrataron, ¿no? O sea, decían que iban a esperar instrucciones para ver qué pasaba con nosotros. Ujú, ujú. Eso era lo que tenían, lo que más se quedaba en la mente, ¿no? O sea, que aguanten, ahorita vamos a ver qué pasa con La ustedes. espera, ¿no? ¿Cuántas horas los retuvieron? Pues yo creo como unas 8 horas, 8 horas, no sé. 8 horas más o menos, 8 o 9 horas. Ujú, ujú. Regresamos sin mayor cobertura más que pues grabar la gente que salía de Irak Ujú. Y huyendo la de mala guerra, experiencia. y de esa mala experiencia. Finalmente regresamos sin que se diera la guerra. La guerra se dio al año siguiente, en el 91. Ujú, ujú. Pero ya Volviste. No, ya no me tocó. Ya no te tocó. Ya no me tocó. Oye, pero no nada más eso, también estuviste en Líbano, también estuviste en En Líbano. Centroamérica, ¿no? Centroamérica, sí, fíjate que en Centroamérica yo estuve siendo asistente Ujú. y yo no recuerdo si a Gerardo Carrillo, ahí nos encontramos, Ujú. pero Gerardo Carrillo, nos conocimos de chiquitos. Ah, sí, a mi carnal. Sí, o sea, en esa zona nos conocimos. Órale. Pues nosotros vivíamos aquí, Sí, en la esquina. sí, claro. Por eso me digo,
sentí como algo muy padre Ujú. ver a alguien de mi infancia haciendo lo mismo que yo. Qué padre. Y yo creo que en aquel entonces nos llegamos a hablar, a hacerlo muy poco, porque yo soy un poco introvertido, ¿no? Pero nos encontramos allá y nos acordamos un poco pues, De la de esos infancia. momentos, ¿no? Ajá. Yo vivía aquí cerca, en una ciudad perdida, aquí por Lázaro Cárdenas, Sí, sí, Vía sí, 9, sí, sí, sí. que desaparecieron por hacer la Por avenida, hacer el eje central. el eje central. Yo vivía ahí. De hecho, yo aquí en órale. esta zona viví mi infancia y mi adolescencia. Yo recuerdo que en aquel entonces, digo, mi adolescencia la viví aquí. Ujú. Y era rudo porque hay gente que de malas mañas en aquella zona había, ¿no? Sí, sí, Y en las cuales yo las hablaba, pues era mi entorno. sí, sí, sí. Y a mí una vez me dijeron, yo creo que ya a los 14 años me dijeron, mira mi hermano, un día tú no vas a llegar a los 30 años, te van a matar. Entonces, imagínense nada más el ambiente que había, ¿no? Ujú. O sea, si te dicen eso, ¿qué ambiente es? Sí. Es muy fuerte, muy rudo. Y yo dije, pero ¿por qué me dices eso? Ujú. Y me dijeron, por cómo eres te van a matar. No vas a llegar a los 30 años. Y entonces salió de mi ser algo pues, que me indica ahora ya la visión que yo tenía, sin mucha experiencia ni nada. Y yo recuerdo que le dije a esa persona, yo soy aquí de paso, Ujú. yo soy aquí de paso. Por supuesto que voy a vivir más que eso, ¿no? Sí, bueno, estaba en la Portal. O sea, yo Pero- recuerdo la pero- Portales también, ¿no? San Exacto. Simón y todo Exacto. eso. Pero yo hago la división Ujú. de esa calle que les digo, Ujú. hacia el oriente. Sí, sí, sí. Aquí- Sí, sí, sí. Estaba medio Aquí rudo. más light, más. Más tranquilo. Más Pero tranquilo. bueno, digo, yo Siempre nací me- aquí, ¿no? Toda mi vida, ¿no? O sea, y pues obviamente es un lugar que reconozco como. Y pues sí, conocí mucha banda como tú aquí, cabrones, ¿no? Por eso era que me dice Miguel, no, pues esa tal zona. Dije, no, pues donde yo viví. Oye, ¿y Claro. qué te decía el Gerardo allá? Entonces, ahí lo conociste, él te estuvo un buen rato. También allá en cubriendo. Centroamérica. Sí, yo también fui corresponsal en Centroamérica. Ujú, Estuve ujú. como, pues algunos meses, ¿no? Como 4 o 6 meses entre El Salvador y Nicaragua haciendo cobertura. Ya. Pero viviendo allá, en ese entonces. Ujú, Sí, sí, sí. Sí, no. No, pues Gerardo platicando, obviamente, sus vivencias, ¿no? Ujú. Que ahora se han acumulado, ¿no? Pues Sí, tiene sí, sí, Por sí. supuesto. increíbles vivencias, ¿no? Oye, pero también te tocó, a ver, también hiciste helicóptero, Sí, hiciste Moto. moto, sí. ¿o no? No, sí. ¿Qué es manejar una cámara de 3.6 millones de pesos? ¿Qué se siente? Pues mira, hablas de la webcam del helicóptero. Fíjate que empezamos a grabar a hombro. Sí, sí, Mm. como... De hecho, cuando el atentado a Pacastale, Ujú. pues yo lo cubrí a hombro desde el helicóptero, ¿no? ¿Ibas tú con Lalo Salazar? Claro, sí. Ujú. Entonces, después de eso, pues, sí, después eso fue el cambio a la webcam, Pero si antes se cubría con cámara al hombro y tenías Sí. que tener una super estabilidad, Sí, Ujú, totalmente. ¿no? Y la webcam, pues, una belleza. Sí, Una claro. belleza, porque ya no cargabas, era Todo lo tienes aquí. con las manos, Con los joysticks. los dedos, con el joystick, ¿no? Ujú. Pero también es una cuestión que te dicen, mira, esto se maneja así, así asado, tómalo. Oye, pero dame un instructor, ya van al aire, ya sube el helicóptero. Dices, oye, me lo dijiste que en 10 minutos Ujú, ya ujú. estoy arriba cubriendo con la webcam. Sí, por supuesto que la primera toma que hice, pues con movida, terminó de cabeza la imagen. Ujú. Pues era la primera vez que lo usaba, ¿no? Estoy con el joystick y de repente pues le moví algo y se va completamente en la La cámara. 360, ¿no? Sí, entonces por supuesto que pegan de grito. Digo, oye, pues me mandas No hubo me curso. avientas al ruedo sin... Sí, no, pero yo nunca he manejado eso, pero con los movimientos del helicóptero que siempre son, ¿no?
Yo O sea, quiero como imaginarme que es controlar como ahí. manejar una cámara de estudio. De un lado traes tu zoom, del otro lado traes tu foco, ¿no? Sí, Entonces me imagino que así ha de ser, ¿no? Manejarla. sí, así la manejas. Ya cuando agarras toda la cancha, no, pues una estabilidad hasta te das el lujo de dejarla estable, ¿no? Y saludable. Sí, poder Se hacer queda. un zoom, ¿no? Sí, claro. Está Poder la acercarte. línea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que sobre la marcha aprendes, ¿no? Sí, claro. Oye, y obviamente te daba más estabilidad esa cámara, o sea, tenía un sistema que, ¿no? Que te da, aunque tú te cerraras, Precioso. te dejaba estable la toma. Preciosa. O sea, tú podías, a diferencia de las cámaras al Ujú. hombro, que si se va el helicóptero, pues ya no tienes cómo seguir el voltear. objetivo. Ajá, voltear, ya no Está tienes así, ¿no? vista. En cambio, con la Huesca, el helicóptero puede seguir y la cámara Da la va vuelta. volteando hacia atrás viendo. Ajá. Ok. La cola del helicóptero sigues grabando. Tú sigues viendo. ¿Cuánto tiempo estuviste arriba del helicóptero? Pues mira, en el helicóptero estuve como 5 años. 5 años, con Lalo Salazar, pues prácticamente todo el tiempo. Estuve en la motocicleta como 2 años entre la moto y el helicóptero, pero en la moto tuve como 2 o 3 años en la motocicleta. Oye, se acabó la cobertura con el helicóptero en la ciudad, ¿no? Pues antes- ¿Por qué terminó? ¿Por los drones? ¿Por las motos? No. ¿Por qué terminó? No, yo creo que era mucho costo Ujú. para lo que ocurrió en la ciudad, ¿no? Ya, O sea, mucho costo para cubrir un accidente vial. Sí. claro. Sobre todo que se usaba un helicóptero de lujo. Sí, no, Digo, se cayó un helicóptero y después del helicóptero pusieron uno que se llama el Dolphin, Ujú, es como un Mercedes-Benz, ¿no? ujú, Entonces, un motorzazo tremendo para la ciudad. ya. Y sí, antes de que aparecieran los drones, el helicóptero dejó de funcionar y solamente era para cosas así que Sí, sí. realmente valían la pena. Es decir, Ujú. se va a subir porque Ujú, realmente vale la pena la información que se va a generar, ujú, ujú. ¿no? Y ya después, pues con los drones, pues, Sí, ya que no, ya, helicóptero, ya, ¿no? ya que Y ahorita helicóptero. ya hay un montón de motos por todos lados, ¿no? Claro, claro. Ya está cubierta toda la ciudad. Sí. Entonces, pero me tocó, por eso digo, también me tocó una gran época porque cuando yo estoy en el helicóptero, diario volábamos. Ujú, En la mañana, en la tarde No. y tal vez en la noche de repente, ¿no? ujú. Pero diario. Cuando yo salí fue cuando ya les comento esto, que ya el helicóptero salía nada más Ujú. para ciertos eventos muy importantes. Oye, claro. Alejandro, ¿y el cambio de tecnología? Pues muy Porque padre. tú has vivido, ¿no? Del análogo ahora a esta era, Lo ¿no? digital. Digital, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te fue? Creo que muchos reaprendimos a hacer cosas. Mira, ¿sabes qué? Tengo yo una ventaja que me interesa mucho la tecnología. Ujú, A mí me encanta la tecnología. ujú, Siempre trato de ir a la vanguardia. ujú, Eh, yo cuando empecé pues ya con la cámara titular, yo empecé a buscar otras maneras de grabación. ujú, Entonces, yo desde hace muchos años, de casi de todos los años, no sé, bastante, yo no solamente grabo con la cámara principal, ujú. yo siempre tengo una o dos cámaras más Ujú. para grabar, para darle mayor Peso al interés, trabajo. Ujú. interés a mi producto, ¿no? A lo que yo entrego para Ujú. noticia, Ujú, ¿no? ujú. Estoy hablando desde, pues que si la GoPro, que si que la Osmo, que si Ujú. que, no sé. Sí, ahorita, sí, 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 ¿no? sí, sí. Ujú. Y quiero llegar, que yo al llegar al punto que yo me especialicé también en cámaras escondidas. Ujú, Pero antes de llegar a ese punto, sí quiero comentar lo que, a tu pregunta, Miguel, de Chiapas, por ejemplo. ujú. En Chiapas, Manuel Carrillo me dijo, te has ganado el Premio Nacional de Periodismo. ¿Y por qué me lo dijo? Obviamente se lo agradecí porque Manuel es también un hombre súper experimentado, ¿no? Pues con una trayectoria tremenda. Y que alguien así te diga eso, pues para mí pues lo agradecí en su momento.
¿Pero por qué me lo dijo? Resulta que, como todos los periodistas que cubrimos en aquel entonces ahora sí que, pues ese conflicto, a mí me tocó, no sé si recuerdo, estuvieron en Chavajebal. Y como dice Miguel, yo creo que a veces vivimos, y tú también me lo dijiste, Iván, a veces vivimos situaciones o coberturas donde estamos todos y lo vimos totalmente diferente, ¿no? Yo recuerdo que la cobertura, y en aquel entonces un enfrentamiento en Chavajebal, a mí me llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo. Porque en aquel entonces, cuando van a hacer una incursión para detener a ciertos personajes en aquella zona, resulta que voy con el grupo principal de policías que va a hacer esa captura. Y cuando llegamos a una zona boscosa que había como una meseta, yo subo con el grupo principal junto con el reportero. Subimos para cubrir a ver cómo se daba esas detenciones. Pues se suelta una balacera tremenda. Y a mí me tocó la oportunidad de hacer esa cobertura en primeros planos. En primeros planos. E íbamos todo un pool de periodistas, pero algunos quedaron, como era una meseta, la mayoría quedó abajo. Y quedamos arriba a lo que es nosotros Televisa, el Proceso y la Jornada. Pues cubrimos lo que se estaba generando, las muertes que se estaba dando. O sea, yo vi caer gente pues que estaba ahí muerta por una bala, ¿no? El enfrentamiento, ese fue el más fuerte, pero duró como 4 o 5 horas, ese enfrentamiento. Y había momentos en que, y yo tengo las imágenes, de momentos en que está, por ejemplo, tengo un policía aquí al lado, está el cerro de este lado de la montaña, y yo estoy grabando, y él se está parapetado, y yo con la cámara, y escuchaba los balazos. Y yo le digo, ¿dónde están tirando? Dice, de allá están tirando, ¿no? Y entonces me doy cuenta que estoy entre los dos. En medio. Pero son cosas que obviamente, pues en un enfrentamiento, ya no sabes en qué posición quedaste, ¿no? Pero finalmente, pues hizo la cobertura. Cuando entregamos el material, nos ponen una regañada. ¿Cómo es posible? Y en aquel entonces TV Azteca, pues se ganó la noticia, ¿no? ¿Cómo es posible? Ya TV Azteca sacó la información. ¿Y ustedes dónde estaban? Pues en medio de los madrazos. Espérame, ¿no? O sea, bueno, el reportero, espérame, es que nosotros, la unidad de transmisión quedó más retirada que la de la otra televisora. Mueres, ¿no? Entonces, exacto. Pues el traslado simplemente. Pues sí, pero ya sacaron la noticia. No, pero es que nosotros tenemos la noticia. Y pues dijimos, pues no vimos otra cámara allá, ¿no? Arriba. Pues cuando mostramos las imágenes, cambió todo. Totalmente. No, qué padre. No. Sí. La guerra de las televisoras. Exacto. Maravilla, ¿no? Y entonces ya después yo vi las imágenes pues, de nuestra competencia entre empresas, ¿no? Porque entre nosotros somos siempre colegas, ¿no? Siempre nos apoyamos. Sí, totalmente. Pero yo vi las imágenes y sí, efectivamente se escuchaban balazos, pero se veían en imágenes entre la zona y árboles y todo, ¿no? Toda esa parte. Pero lo que habíamos capturado nosotros era... Estabas con Juan Sebastián. Con Sebastián Solís. Que estuvo muchos años ahí Sí. en Chiapas, ¿no? Y obviamente cubriendo el conflicto. Y Juan Sebastián Solís, la verdad es que mis respetos. Como te puedo hablar de varios camarógrafos como reporteros, ¿no? O sea, mis respetos. O sea, súper valientes, entregados, comprometidos. Sí. Y fue cuando ahí que terminando esta cobertura, me encuentro a Manuel y me dice, Manuel Carrillo me dice, mi hermano, te acabas de ganar el Premio Nacional de Periodismo.
Sí, porque esas imágenes le dieron vuelta. Ajá, y entonces, y al año estaba recibiendo ese premio. Yo lo estaba recibiendo en Los Pinos, ya había pedido autorización para ese día no ir a trabajar. Ujú. Dije, pues la voy a festejar, ¿no? Ujú. Pues con toda la flota. No, pues vete al helicóptero porque acaban de atentar contra un empresario. Ok. No recuerdo cómo llegué, si me llevaron en motocicleta. Hay cosas que no preciso. Pues llegué al helicóptero, estaba Lalo Salazar, volamos. Y en el transcurso del tiempo, pues cambiaba la información, ¿no? Es un político, no sé, pues recuerdo si era diplomático. Al final dice, no, mataron a Paco Stanley. Nosotros ya estábamos dando, Lalo Salazar, pues dio la primera noticia de quién era, ¿no? Nosotros, pues ahora sí que la primera información salió de nosotros. Sí. Yo estaba por suerte muy cerca, sí, yo lo he comentado aquí, en el centro de capacitación de la selección mexicana. ¿Te acuerdas que estaba ahí en periférico, pero hasta atrás, ¿no? Como, ¿no? Estaba ahí con María Elena Meneses, cerca que de ya Azteca, falleció. ¿no? ¿Mandé? Estaba cerca de la Azteca, digo, estabas muy cerca. Sí. Estábamos, sí, y entonces alguien nos avisaron y llegamos, pero, ¿no? De volada, ¿no? O sea, muy pronto. Casi todo, o sea, ya después se volvió eso la locura, ¿te acuerdas? Que tanta prensa y cuando llegamos casi, o sea, apenas, no sé cuánto tenía que había pasado, pero pues estaba ahí todavía el cuerpo de Paco, ya lo habían tapado, ¿no? Pero, Me tocó verlo destapado. Sí, además, pero sí. aquí, como he hecho el comentario, aquí lo grave es que no preservó la zona de evidencias, porque Sí, claro. dejaron que la había gente muchísima gente se ahí. acercara Sí. y tocaba el coche y todo ese rollo. Y además, si no mal recuerdo, el cuerpo se lo llevan en el mismo carro manejando. Sí, se lo llevan en el mismo carro. Entonces dices, o sea, ¿qué tanta... Y además también los medios, ¿no? O sea, porque yo llegué, o sea, al rato había no sé cuántos medios ahí rodeando todo, encima de queriendo La grabar. gente. Que esa chismosos, noticia dio medios. muchísimo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas después de lo de Paco, todo, los juicios, ¿no? Toda la controversia de, ¿no? Las investigaciones, ¿no? Que fue, Sí, claro. y la prensa, toda la prensa estaba en contra obviamente, de la violencia, de ese asesinato, pero en contra del gobierno. Ujú. Sí. Recuerdo que estaba como jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc. Y la gente se le fue encima, la prensa, la gente y todos, ¿no? Ujú. Y ocurre porque, bueno, se da en un ambiente, en un tiempo donde pues la violencia estaba desatada. Sí. Sigue desatada, pero Sí. en aquel entonces era como que escandaloso, ¿no? Ujú. Que existiera todo violencia y nadie hiciera algo y que pasaran este tipo de situaciones. Y además, pues la gente se mostró mucha empatía porque los que están en televisión, pues es gente que de repente los televidentes se hacen como que fueran un vínculo. Ujú. Lo ven muy tanto en televisión a alguien que sienten que ya pertenece a ese, Claro. a ese grupo, que es alguien tan conocido que ya es como de los amigos, ¿no? Aunque nunca se vean, aunque nunca lo vean físicamente, personalmente. Por ejemplo, Sí. yo no sé, el Lalo Salazar es así como que a la gente le gusta, ¿no? Como que siempre va y Dicharachero. además tiene suerte y ha estado en muchos lugares. Te tocó trabajar bastante con Lalo. Mucho. Él y yo cubrimos un huracán, el huracán Paulina en el 97, si no mal recuerdo. Paulina, Acapulco, ¿no? O sea, fue Sí, terrible eso. Sí, tocó otras entidades también, pero nosotros estuvimos en esa parte, no recuerdo si Acapulco, y colindaba con otro estado, pero no recuerdo cuál. Sí, mi primer huracán fue ese, Paulín. ¿Sí? No, pues estuvo tremendo, ¿eh? Sí, eso terrible. Estuvo tremendo, o sea, sobre todo zonas que
que no tanto el huracán, sino las corrientes de río se llevó mucha gente. Que se llevó, Sí. pero es que las construcciones yo me acuerdo, yo andaba solo, yo estaba trabajando para una agencia, entonces yo tenía que hacer todo solo y tratar de enviar, y yo me renté una moto, conseguí una moto, porque no había manera, porque habían como bancos de arena y las corrientes, me acuerdo que muchas comunidades que se habían construido junto a los ríos, se llevó Sí. casas, se llevó, ¿no? Terrible. Sí, cosas muy dramáticas, gravas, ¿no? Sobre todo el dolor humano. Sí, Te iba- Es lo te- más dramático. Los muertos que habían en la calle, ¿no? Un buen de cadáveres. Eso te iba a decir, de las grandes coberturas a los programas especiales, a los reportajes especiales. Y otro galardonado que fue subirse al tren. Sí. Fíjate que cuando se dio el proyecto del otro recorrido de la bestia, Ujú. fue con Saúl Sánchez Lemus y un productor, Polo. Me llama por teléfono Saúl y me dice, oye Alex, ven a mi oficina, necesito hablar contigo. Y lo primero que me dijo es, se vale decir que no. Y yo dije, bueno, ¿de qué me vas a hablar? O sea, si me dice, vale decir que no, es algo que pudiera ser, pues muy fuerte. Peligroso. Sí. Se trata del otro recuerdo de la bestia. Le digo, ya. Sí. ¿Cuándo nos vamos? En realidad te digo que sí. Y ya hicimos la preparación y todo del proyecto, cómo, cuándo, pues todos ahora sí que buscando cuál iba a ser la estrategia para poder documentar, Ujú. tratando de que se diera con un muy buen fin. Ujú. Aquí la novedad era que lo íbamos a hacer como un migrante más, no como periodistas. Ok. Mm. Esa fue la novedad. Vamos a hacerlo como un migrante más. Vamos a llevar cámaras Ujú. convencionales, chicas, y vamos a tratar de grabar un grupo y vamos a hacer la historia de ese grupo. Pero, pues, estamos a la buena de Dios porque pues, no va a haber nadie que nos apoye si es que hay una contingencia. Y pues paramos equipos. Yo recuerdo que dije, ¿qué me compro? ¿Qué podemos comprar para la seguridad humana para nosotros? Porque el tren puede ir a alta velocidad y entonces yo lo que he sabido es que la gente se cae. Ujú. Y entonces recuerdo que comento, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a comprar unos arneses. Arneses. Claro. Y nos los llevamos y todo. Ah, pues sí, está bien. Bueno, los arneses los tiramos, ¿eh? Los tiramos, de plano. O sea, porque ya llegamos, pues los migrantes vieron, los que sí sabían que íbamos documentando, dije, y eso, no por si el tren no saben que no va a funcionar, ¿eh? Si ustedes se ponen ese arnés y por alguna razón el tren los bota, van a tener una muerte muy dolorosa, ¿eh? Claro. Porque van a ir pegando hasta que mueran, Ujú. porque están anclados Ujú. y no hay forma de que se zafen hasta que, Ujú. pues, a que fallezcan, ¿no? Ujú. Entonces, pues caímos en la suerte que, pues sí, entonces, adiós arneses, ¿no? Y además era muy pesado llevarlos, de llevar, pues básicamente las cámaras, pues muy chiquitas que eran, pues era un peso Claro. para subir al tren, para bajar del tren. Los trayectos nocturnos, teníamos que dormir. Entonces, pues, era dormir dormitar agarrado de algo sólido, del tren, del toldo del tren, Ujú. para no caer.
Pero básicamente, así vimos viendo durante el trayecto cuáles eran las necesidades y había que, ahora sí que solucionarlos ahí mismo, ¿no? La comida. La comida, bueno, la comida, había veces que en el día comíamos medio pan, medio bolillo. ¿Te tocó lo de las ¿cómo se llaman? Sí, me tocó. Las padronas, ¿cómo se llaman? La gente que te avienta la... Y la gente Las que que avientan la comida en Veracruz, ¿no? Sí. Bueno, además el frío, y luego el sol, Sí. y luego pues, si El vas al baño. baño, ¿no? Es un tema. Pero el baño yo creo que mentalmente lo controlas. Sí. Para empezar, controlas mentalmente eso, pero te ayuda el hecho de que tu alimento Es nada. es básico, es menos que básico, porque comes nada. Sí. O sea, realmente comes en ese trayecto nada. Y sí, me tocó ver la gente que va aventando La comida. ahora sí que esa comida. Y la verdad es que, pues tratando también de pescar para comer algo, como todos los migrantes. ¿Cuánto tiempo Ye- duraron sobre los lomos de la bestia? Pues Llevaba la noción del tiempo, de cuánto te falta, cuánto llevo. fíjate que ¿Dónde se subieron? nos subimos en Lechería, en el Estado de México. Ajá. Para nosotros se inició ahí el recorrido, ¿no? Ujú. Sí, fueron 10 días que estuvimos en el tren, pero no es que fuéramos en un solo tren. Ujú. Pues, yo cuando me lo dijeron, me imaginé, no, pues es un tren que, Ujú. pues, Ujú. nada más... Aquí me subo y allá me mantenerme, bajo. no. Era ese tren, bájate porque ese tren se va a quedar ahí, Ujú. te subes a otro tren, bájate porque ese otro tren va a otro lado, Ujú. y así, ir cambiando de trenes. Sí. Y entonces yo, la primera vez que fue acá en el Estado de México que me subí al tren, el tren en movimiento, me subo perfectamente y dije, sí, por supuesto, no hay problema. Pero todo va cambiando. El terreno va cambiando. Ujú. Ya en otros estados, ya no era esa planicie que yo Con lo que te pisé pudiste subir, sí. en el Estado de México, ¿no? Yo tengo una duda. Sí. Perdón, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tengo? 67 años. ¿Cuántos años tenías cuando te subiste al tren? 53 años, ¿no? 50, más o menos. Eso también, ¿no? Mira, yo creo que la ciencia ha avanzado mucho y la alimentación también. Ujú. Hace todos los años del mundo, decir 50 años, decías ya es viejo. Ujú. Sí, ahora no. Sí. Ahora no, 50 años eres joven, ¿eh? Ujú. Perfectamente hace las cosas con la habilidad que se requiere, ¿no? Pero hablando del terreno que tú vas Claro. pisando para poder subir al tren, va cambiando. La siguiente vez que subí a un tren en ese proyecto, pues era muy diferente porque había en esa parte mucha grava, el tren había subido ya de nivel y esa grava tenías que irla pisando corriendo, y el tren te quedaba más alto. Entonces sí era más difícil, ¿no? Sí. Y en otras veces era más rápido el tren, en otras más lenta. Sí, además no siempre estaba detenido, te tenías que subir cuando esa Cuando cosa está avanzando, ¿no? Estaba avanzando, ¿no? Y luego también el tema de que esa cosa te jala por la fuerza que tiene, Claro. o sea, todos los amputados, ¿no? Que vimos a lo largo de muchos años, ¿no? Mucha ¿Qué gente. hubiera pasado si usted iban 3? 3. Si alguno de los 3 no hubiera subido, no hubiera alcanzado a subir, Se quedaba. ya lo tenían establecido. Sí, se quedaba. La cosa era buscarnos siempre, ¿no? Buscarnos siempre. ¿Cuál era la estrategia? Era 3 vamos en el tren y había un cuarto
un cuarto personaje que era mi asistente, que ese iba monitoreando Por la carretera. carretera para poder hacer cambio de baterías y de Suministros. sí, Ujú, ujú. sí, entonces todo muy bien, sí. Era Tenían esa ventaja, Muy ¿no? buen planeado. Pues obviamente había esa ventaja, ¿no? Como los Sí, migrantes que... de otra forma no había podido ser, ¿no? O sea, tenemos que tener una logística donde pudiéramos hacer cambio de tanto de baterías como de tarjetas, como de cassettes. Sí, guardar lo que ya tienes por un Exacto. asalto o algo, ¿no? Sí, de hecho, cuando cuando nos subimos al tren en un estado, no recuerdo, como a 2 horas del Estado de México, pues pensábamos que se acababa ya el reportaje, o sea, así de pronto, porque hay policías que se detuvo el tren, a ver, bájense todos. Oiga, bájense todos, y van a ver la cámara y van o la roban o te llevan detenido, ¿no? Pero corrí con suerte que revisaron a todos, no me revisaron. Y dijeron los policías, ya no se van a subir, no, pues otra vez todos se subieron, que les van a hacer caso, ¿no? Entre ellos yo, ¿no? Y entonces dije, ¿y dónde quedaron mis compañeros? Ya nos vimos después, vamos bien. Entonces el riesgo no solamente era de que te fueras a caer del tren, o el hambre, o el frío. No, el tema es la inseguridad, la delincuencia organizada. Porque si bien hicimos el reportaje que se llama El otro recorrido de la bestia, que se va por el Pacífico, que hacen los migrantes, y ya no hacerlo por lo que es el Golfo, porque en el Golfo había mucha inseguridad. No, pues aquí parece que lo mismo, ¿no? Digo, a mí me llegaron me amenazaron de muerte 3 veces, ¿no? Que un cuate vio que estaba grabando con la cámara y me dijo, ¿y tú qué? Digo, no, mi hermano, yo estoy haciendo un reportaje. ¿Qué reportaje? Dice, güey, no me grabes. O sea, si tú me grabas, te mato. Y todo ese diálogo se da con un tren en marcha. Y me dice, mira, a mí no me cuesta nada en este momento aventarte. O sea, yo hago 3 vidas. Una más no me importa, no me interesa. Y pues yo sintiendo ese temor de que pues, tiene razón. Cuate con un aventón, adiós. Adiós. Y yo le dije, tranquilo, o sea, no estoy grabando. No te estoy grabando. No, pues ya te dije. O sea, si tú levantas la cámara, te mato. No te estoy grabando. Estoy haciendo un reportaje de lo que viven los migrantes. No es alguien en especial. Es una situación que estoy documentando. Pues ya como pude, me zafé y la libré. Dije, pues la libré, ¿no? Y en otro punto, ya por Caborca, se para el tren, bajamos y era como como baldíos. E igual, parece que tenía imán. Imán, porque me vio un cuate con una cámara y dice, ¿y tú qué? No, le digo, no, pues mi hermano hace un reportaje. No, mi hermano no. O sea, a mí tú me grabas y yo te mato. Como las mismas palabras, ¿no? Parecía letanía, ¿no? Y dijo, dice, yo tengo broncas con la justicia y yo te mato, ¿eh? No, pues tranquilo. Y entonces es cuando digo, o sea, ¿cómo admiras siempre a tu compañero? Porque de verdad, generalmente en esto, sí hay mucha gente muy sólida de carácter. Y entre ellos yo recuerdo que Saúl, muy sólido de carácter, le dijo, mira, tranquilo, hermano, o sea, no es en contra tuya. O sea, estamos documentando todo la problemática que hay con los migrantes. O sea, todas las ventajas que tienen. O sea, pues terminaron ya tranquilizando el asunto, ¿no? Y como esa en otro punto también, o sea, es que hay mucha violencia en otro punto. Sí, totalmente. Un cuate se va a pelear con otro y con un cuchillo en la mano. Y nosotros ahí, pues... Bueno, a los que nos ha tocado cubrir por años la cuestión de migrante, ¿no? Que nos hemos enfrentado
Porque también hay gente que son bandas que viajan ahí arriba y son súper violentos Claro. y porque te quieren abusar de cualquier cosa y pues te quieren sacar una lana o te quieren, pues, obviamente también tienes que estar pendiente de todo porque cualquiera te roba. Aunque Sí. no sea un criminal, aunque no se dedique a Ujú. eso, nada más te roba por su propia supervivencia, ¿no? O sea, también sí, obviamente, y además en lugares donde no hay nada, ¿no? Como tú dices, caminando el tren, arriba del tren, Sí, me o avienta en medio y de la montaña ahí, que pues ahí te hacen cualquier quién se cosa y entera, nadie. pues ni quien, ¿no? Ni quien te ayude, ¿no? Es complicado. Y entonces, ¿hasta dónde llegaron Llegamos a Mexicali. a Mexicali? Pero antes de llegar a Mexicali, bueno, para hacer un comentario de la zona esta antes de entrar al desierto, todo ese Ujú. asunto, nos habíamos separado de un grupo, o se separó un grupo de salvadoreños, y cuando los venimos a encontrar, nos dicen, nos asaltaron, Mm, nos quitaron todo. La lana que traíamos, los valores que guardábamos, se los llevaron todo. Entonces dijimos, pues qué suerte corrimos de no irnos con ese grupo, ¿no? claro. Quedarnos con el otro grupo. Llevaban varias cámaras, o sea, Sí. Raúl Sánchez Lemus, Saúl, llevaba una, el otro otra, tú otra. Sí. O sea, eso era como una protección, ¿no? Pues si ya te roban una. Es que fíjate que, no, pero además, eh, yo pertenecía a un área ahí en Televisa que se llamó de investigaciones especiales. Ujú, Éramos un grupo de 5 camarógrafos, ujú, con 5, 6, 7 reporteros. Y hacíamos un todo. O sea, nos involucrábamos en el contenido todos, ujú, nos involucrábamos en las cámaras todos. ujú. Y entonces el contenido lo generábamos, o sea, buscamos generarlo tanto el camarógrafo como el reportero, y igual el reportero grababa la cámara, como nosotros, ¿no? Con ustedes O al sea, micrófono. sí, exacto, era un equipo total, un equipo muy sólido. O sea, y ese equipo, pues trabajamos básicamente para un programa que se llama Los Reporteros. Sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo bien. Ya. Grandes reportajes Muy hicieron, buenos. grandes Sí, reportajes. sí, Y sí. grandes reporteros, Carla Iberia, Carla Carla Iberia. Iberia. López Portillo, Saúl Sánchez Saúl, Lemus. el que hace ahora, el que es súper afortunado, que anda haciendo naturaleza, ¿no? Gabriel Tinoco. Tinoco también, Alberto ¿no? Tinoco. Guadarrama, sí. También era Tinoco, ¿no? Sí. Luis Pavón, Oscar Luis Pavón. Hernández, Ujú. Daniel de Iturbide. Daniel Iturbide. También estuvo ahí, ¿no? Entonces, digo, se me van algunos nombres, pero fuimos un equipo muy sólido. O sea, realmente hicimos reportajes de investigación. Sí, eso sí. Dijeron la diferencia, ¿eh? Sí, y entonces es que nos especializamos, en mi caso, pues en manejar cámaras escondidas. Ujú. Entonces yo podía estar aquí con una cámara y que no se notara, ¿no? Ya sea en la gorra, ya sea en mi blazer, en mi camisa, en mis lentes. Hicieron algo de la venta bueno, la muerte de la Ma Baker, Sí, sí, sí. o sea, ¿no? De ese Monstruo de reportaje mil que cabezas. hicieron, ¿no? Sí. Que también era con pura cámara escondida, ¿no? Sí, y pues la adrenalina está al 100, Sí, porque te vas a siempre. meter a lugares donde sabes Sí, que la delincuencia organizada, pues está prácticamente controlando toda la zona. ujú, ujú. Y si te Y tiene cachan, halcones, ¿no? sí. Y si te cacha, pues como dices, Adiós, ¿no? sí, o sea, lo menos que te puede ocurrir es que te manden al hospital, ¿no? Ujú. Lo menos que te puede ocurrir. Y entonces hicimos cámaras escondidas en aquel entonces no era tan sofisticado como ahora, ¿no? No. Que ya pueden hacer los lentes y Sí, se no, está no, grabando, no, sí. Pero era, digo, antes eran esas cámaras escondidas que eran como, ¿no? Acá, con una Cableado. grabadora La por pluma. acá. Estabas cableado. Ujú, ujú. Y yo en lo particular, te digo que a mí me encanta, me apasiona lo que hago, y yo generaba mi propia cámara escondida, ¿no? O sea, Ujú. yo la armaba, yo diseñaba y Órale. y ya me la ponía de tal suerte que, pues
pues que podía capturar todo, Ujú. todo, ¿no? Entonces, hice reportajes, lo que comento sobre pues, la delincuencia en drogas, me metí a anexos donde meten a la gente y pues, sufren un maltrato tremendo, ¿no? A zonas donde tienen a la gente con problemas de retraso mental, que las maltratan y todo, ¿no? Y Hice, tú te hacías pasar digo, cuando fuiste al anexo, como alguien que tenía rollos de drogas o... sí, así es. Y Ya. a veces hasta me habías vestido de policía, ¿no? En, Ya. en otros reportajes, Ajá. o de trabajador del metro, o de niño de la calle. Ujú. Entonces, O sea, te Sí, sí, disfrazabas. algo maravilloso sí, lo que estaban sí. haciendo. Pues ese de niños de la calle, ese lo hice en 2010, no, 2015, y anduvimos haciendo, ahora sí que toda el seguimiento pues, a gente, niños de la calle, y niños de la calle que son desde niños hasta Sí. adultos, ¿no? Ujú. O sea, y te viviste como niño de la calle. Sí, Qué interesante, cabrón. sí. Entonces, ves muchas cosas, ¿no? Capturas muchas cosas y cuando ya ves el producto finalmente, Ujú. te das cuenta realmente de ese equipo que realizas, porque entre ese equipo de reporteros, Ujú. todo hacíamos un total. Sí, y con Arévalo estuviste en... Estuve en Líbano con José Luis Arévalo, haciendo la cobertura del conflicto que hubo entre Líbano e Israel, Ujú. y pues realmente muy, muy, muy intensa la cobertura, porque sí nos tocó ver enfrentamientos y grabar enfrentamientos muy cruentos, Ujú. muy cruentos. Bueno, desgraciadamente ahí sigue ¿no? O sea, no, conflicto. no se ha Ujú. acabado ese conflicto, ¿no? Sí, no se ha acabado. Alguien un libanés dice, yo no sé por qué les gusta agarrar la arena de pelea justamente en nuestra zona, ¿no? Ujú. Porque todos se pelean y ahí, o sea, siempre es el punto neurálgico, ¿no? De conflictos. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuvimos 15 días, estuvimos en la capital y estuvimos en Tiró, una provincia donde se dieron con todo ahí, ¿eh? Ujú. Y realmente pues sientes ahora sí que todo ese enfrentamiento, porque en una guerra hay el poderoso y el débil. Y a veces te toca hacer la cobertura del poderoso, del lado Sí, del poderoso. sí, para que no te... Ujú. Y estás del lado poderoso, ves cómo están golpeando. Pero cuando te toca hacer la cobertura del lado del débil, sientes cómo lo están golpeando y que te puede, Ujú. digo, tocar algún golpe, ¿no? Y es eso, justo. En la guerra de Líbano-Israel, Israel es el poderoso, siempre fue el poderoso. Pegaba con todo, con aviones, con helicóptero, con Ujú. Y misiles a todas horas. y a todas horas, ¿no? Oye, Hermine, algo importante. ¿Algún día tú tomaste algún curso de seguridad para enfrentar eso? No, fíjate que no. Tomé cursos y de hecho fui instructor yo de cámaras, Ujú. pero no lo Televisa tomé. estuvo con ¿Y sabes decenas qué de ocurre? periodistas para poder Que ser testigos yo creo de esta que a impresionante través destrucción. del tiempo que vas teniendo en noticias, Ujú. vas creando toda una trayectoria. Y te vas conociendo por tu temple, ¿no? La gente que va a los conflictos bélicos, la mayoría tiene un temple pues muy duro, muy sólido, ¿no? Y así es como en las televisoras te van catalogando y te van empujando y vas tú mismo Sí. pidiendo eso. Sí, pero o sea, es por parte, es la experiencia, ¿no? Ujú. O sea, uno va tomando experiencia para enfrentar esas situaciones, pero
O sea, sí debería haber, o sea, hay protocolos Hay protocolos, sí, claro. en compañías grandes donde te dan un curso de seguridad, porque para caminar en el monte, pues también tienes más o menos que saber, ¿no? Porque no es derecho ni igual cuando hay conflictos, tienes que tener equipo de protección, cómo resguardarte, dónde resguardarte, o sea, muchos aprendimos esas cosas porque íbamos, porque veíamos otros compañeros, ¿no? Pero sí es importante que las empresas o, bueno, la gente que se dedique a esto, primero, la condición física, que es fundamental, Claro. ¿no? Y después, primeros auxilios, porque a mí me ha tocado ver a gente herida, ¿no? ¿Cómo los ayudas, no? Si no sabes, ¿sí? ¿Cómo los ayudas, no? Y después el tema de la seguridad. O sea, sí es importante, ¿no? Yo creo que Sí, más cuando vas a cubrir una guerra. Sí, como comentas, Miguel, sí, es muy importante. Actualmente había una empresa que se dedicaba a hacer este tipo de cursos de capacitación, ¿no? Lo que sí, si no hay ese curso en algunas televisoras, o no sé si ahora lo exista, lo que sí hay códigos. Sí hay códigos que no debes de violar, ¿no? Claro. Que es, nunca busques una exclusiva en una guerra, porque puede ser tu muerte, ¿no? Siempre tienes que trabajar en equipo, y tu hermano es el periodista de Asia, el periodista de América, el periodista de europeo. Ese es tu hermano, claro. Esa es tu familia. Él quien te va a apoyar. Y lo vas a apoyar, por supuesto. Además, la ayuda de los fixers, ¿no? Locales, ¿no? Claro. O sea, que es súper importante. Sí. Y sobre todo, como dices tú, creo que piensas que pues no ser uno la noticia. Exacto, no ser uno la noticia. Recordemos que, mira, estando en un lugar en conflicto, ya solo estar en el país, ya tienes un riesgo. Y ese riesgo no necesariamente tiene que ser de la guerra. Tú estando en un país que está en conflicto, a lo que te arriesgas es a que te roben. Porque saben que si eres periodista, traes dinero en efectivo contigo. Y no te van a robar nada más, ¿eh? Para robarte te matan. Y ya hemos visto esos casos. Claro. ¿No? Por ello es que no es que digas, fui a un conflicto y a lo mejor no se dio, o no pude llegar al frente, ¿no? Donde está dando el enfrentamiento. Pero finalmente eres un periodista que trae, insisto, dinero contigo, y ya eres muy atractivo. Más el equipo, ¿no? Y eres muy atractivo, sí, para En una cobertura de esas, ¿en qué momento se rompe el camarógrafo? Porque tú siempre tienes que estar, ya lo decíamos, ¿no? El audio, en la imagen, tu reportero, tú mismo. ¿En qué momento llega que te rompes? Fíjate que no, en lo particular no me ha tocado. Sí he visto algún compañero, pero yo creo que todos los que vamos a un conflicto y lo vivimos, ese conflicto intenso, nos queda una secuela, ¿eh? Nos queda una secuela. Yo hay sonidos que a veces me recuerdan ciertas cosas, ¿no? Hay sonidos que me recuerdan esos momentos. Y yo he visto compañeros que, pues que tienen otro tipo de situaciones con las cuales se quedaron, que los regresa a ese punto. Pero mira, yo creo que el periodista se va formando con el tiempo, y generalmente a los que mandan, o a los que van a los conflictos bélicos, es gente que ha demostrado una solidez increíble, una experiencia tremenda, ¿no? Totalmente. Te vas haciendo en el camino y solito vas encontrando tu destino. Tu destino, algunos pues cubren situaciones fuertes, otros pues cubren situaciones políticas, deportes, espectáculos. Solito vas encontrando el camino. Totalmente. Oye, acá siempre les preguntamos a todos, ¿cuál fue tu peor regada?
Mi peor regada fue al inicio como asistente de cámaras. Pues un día hice una entrevista ahí en la empresa, en Televisa. Y pues agarro una cámara, hago la entrevista y según yo le tengo el aire y le corto la cabeza. Pues ya se va el entrevistado, ya todo, y dice, pues, ¿sabes qué? Cortaste la cabeza del entrevistado. ¿Cómo? Sí. Para mi desgracia, pues esa entrevista se estuvo pasando todo el día en los noticieros. Era muy importante la entrevista. No recuerdo de qué, pero pues lo estuvieron pasando todo el tiempo. Y es como manda, ¿no? Porque parece que no quieres... Ahí la ves. Oye, pues le hubieran hecho el close-up, le hubieran cortado ahí, ¿no? Bueno. Más cinematográfica. Y entonces llega el jefe de redacción preguntando, ¿quién fue el que hizo esa entrevista? ¿Quién la grabó? Y yo, pues con la pena me levanto yo, señor. ¿Qué no? Me puso una regañada. Me acabé del mundo. Entonces resulta que lo que yo no sabía es que esa cámara recortaba. Y no le di suficiente aire yo. Entonces ahí fue el corte. Ya después con el tiempo me felicitaban por hacer estos cortes, ¿no? Qué padre, qué bonita se ve. Estamos innovando en la televisión. Pero claro, porque ya lo haces con idea. Claro. ¿no? Sí, claro. Con intención. Y se nota. Sí. Se nota, ¿no? Cuando es algo sin intención, dices, oye, está horrible. Pero es con intención. Oye, qué padre, qué bonito, ¿no? ¿Nunca te quedaste sin pila? Sí, claro. Sí, en el Líbano. En Líbano estábamos grabando. Tuvimos una noche muy fuerte que no tenía baterías y se escuchaban los bombardeos afuera donde estábamos nosotros, una panadería, y dormíamos. Cómo caían las bombas y todo, ¿no? Pues el día siguiente siguió el enfrentamiento y las pilas se habían cargado muy poco, pues de repente se iba la luz y estaban todos los medios del mundo de los noticieros grabando. Era como una terraza que había una alberca, pero todos estábamos así en línea grabando el bombardeo, todos los medios de comunicación. Pues la batería tenía 2 rayitas, ¿no? Pues una rayita. Y yo, se va a acabar, y le digo a mi asistente, le digo, necesito otra batería, es que ya, yo no me importa, necesito una batería. Ahorita, pues es que la intensidad. No, pues la verdad que hábil, ¿eh? O sea, un compañero súper hábil. De repente llega, aquí está. Me da una batería casi completa. Termina el enfrentamiento y dice, ya, la quita. Y lo que esa batería no, dice, es de los alemanes. Se la chingó un alemán, dice. Estaba cargando y pues ni modo, la agarré, ¿no? Sí. Entonces, digo, de esas cosas que solidaridad. Pero que admiras de tu compañero que dices. Sí, la resolvió, ¿no? Claro. Lo resolvió. Sí. Bueno, que también eso, ¿no? Esta profesión nos vuelve prácticos, ¿no? Tienes que resolver. Sí. Yo me acuerdo, yo le metía mano a las cámaras cuando se me descomponían, ¿no? O cuando se rompía algo, había que arreglarlo de alguna manera o buscar cómo seguir adelante, ¿no? Ahora, sí quiero decirles, yo siempre les dije a mis jefes, a mí no me pongas un asistente, ponme un camarógrafo de compañero. Y tuve la fortuna que sí, mis peticiones eran atendidas, ¿no? Y me decían, ¿por qué no te puedo poner un camarógrafo? Estamos desperdiciando, si te pongo pues, a alguien que puede cubrir otra cosa. Pero lo que sí podemos hacer es coge qué asistente. Y entonces siempre buscaba a alguien realmente comprometido, a alguien que ya fuera capaz de resolver con la cámara, pues cosas que se generaban, ¿no? Entonces siempre tuve esa ventaja. Siempre tenía alguien que, pues era otro camarógrafo. Yo nunca, o al inicio sí los tomé como asistente mis primeros años, pero ya después camarógrafos. Yeah. Y esa práctica yo creo que se quedó porque en la actualidad ya a las coberturas ya van 2 camarógrafos. Sí, y los que pueden, porque ya ahora a veces
digo, las coberturas grandes, pues iba camarógrafo y reportero, ¿no? Pero a las coberturas normales ya nada más mandan a uno, va el reportero en algunas ocasiones con la cámara. O, en mi caso, por ejemplo, yo cubrí la visita del Papa en el 90 en Monterrey. Entonces, estaba el grupo del pool que con el cual yo iba, me mandan, me dicen, vas tú solamente, cubres la información, imagen y lo que puedas de entrevistas y todo, perfecto. Llego a Monterrey con el pool, nos mandan a un área donde íbamos a estar todos para ver el paso del Papa. Resulta que van pasando, ¿tú de dónde eres? Y el coordinador, no, pues yo del Universal, y tú de quién sabe qué, y tú de quién sabe cuánto. Y cuando llego yo, que era el último, me dicen, tú de Televisa, y me cierran la puerta. De Televisa no, porque Televisa tiene cubierto todo, adiós. Oye, ¿qué? Y me deja ahí, y entonces resulta que la empresa te manda a hacer una cobertura, y que no te dejen hacerla. ¿Qué piensan? Ustedes imaginen qué piensan ustedes, ¿no? Que te impidan hacer esa cobertura. Y dije, ¿qué hago? O sea, ya no voy a estar con estos cuates. Me dejó aquí nada más al arroyo este cuate, sin más. Y ya trataba de resolver cómo hago, pues para llevar la información, no puedo quedar así. Pues va llegando la avanzada del Papa y me dice, hazte un lado, porque ya viene la comitiva. Entonces cuando veo a lo lejos, veo el papamóvil. Dije, ya la hice. ¿Qué con que lo voy a pasar? ¿Ya la cubrí? Pues ya no, pues aquí. Entonces lo veo, entonces ya viene el Papa, dentro del papamóvil, grabo el paso, vuelvo a correr, grabo el paso y los de seguridad, por supuesto, no, ya. Y de repente se escuchan voces. Y voltean los de seguridad, los guardaespaldas, y ven que me extienden la mano los sacerdotes que iban custodiando la parte de atrás del papamóvil. Y entonces me dan la mano y me subo al papamóvil y me meto a la cabina con el Papa. Qué suerte. Wow. Y en un instante, de nada, tenía la mejor imagen. Claro. Entonces estaba aquí grabando con el Papa, bien padre, todo ese rollo. Un buen trecho me fui con él, ya bajé, dije, cubrí perfectamente. En aquel entonces, pues mis compañeros comentaristas, pues lo mencionaron, ¿no? Sí, claro. Pero yo dije, qué experiencia. O sea, de algo que estaba fuera yo ya de ese equipo, resulta que me vi de repente con el Papa en el papamóvil. Sí, la suerte, bueno, por algo no te dejaron pasar, ¿no? ¿Sí? O sea, ese era tu destino, estar ahí. Exacto, ¿no? Pero sí es bien importante por lo que les comento, el compromiso, la pasión que te genera esto. Porque hemos visto que no son todos, son algunos, la mayoría son profesionales, comprometidos con el videoperiodismo, con el periodismo en sí. Pero hay uno que otro que no lo es. Sí. Conocemos a alguno que estuvo aquí o está aquí por casualidad. Lo que yo siempre digo, como en todas las profesiones, hay tres tipos de profesionales. ¿Cuáles somos? ¿Cuáles queremos ser? Hay el profesional improvisado, el profesional todoterreno y el profesional especializado. ¿Quiénes somos, no? Y creo que afortunadamente aquí en este medio somos muchos que estamos comprometidos, que tenemos la pasión por lo que hacemos. Así fíjate, nosotros siempre decimos, perdón, la cereza del pastel es una guerra, ¿no? Ya tuviste muchas. ¿Qué te falta por grabar? Pues mira, no, ahorita tal vez no tengo la respuesta, pero lo que sí quiero decir es que nosotros,
cuando le damos rec a la cámara, no solamente estamos grabando imágenes, estamos grabando la historia en movimiento. Ujú. Y esto ya es relevante, porque somos y formamos parte de la historia. Y yo creo que debo insistir esto, y a lo mejor puedo ser repetitivo, pero cuando tienes pasión, se da solo. Solito se va dando todo. Porque esa pasión, insisto, te genera ese compromiso. Y es dar más allá de lo que ves. ¿Y saben cuál ha sido siempre esa cereza en cada reportaje que he hecho, en cada cobertura que he tenido? Es yo lo que tengo enfrente es importante, pero sé que hay algo más allá de lo que estoy viendo. Siempre investigo, siempre busco, siempre trato de ir más allá de lo que hay a plena vista, ¿no? Claro, que es importante estar informado. ¿Y qué sigue para ti, Alejandro? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que sigue? Pues fíjate que actualmente tengo proyectos diversos con compañeros y de repente algunos proyectos personales. También doy pláticas. Voy a universidades. Y no solo a universidades, también voy a primarias, también voy a Qué padre. a diferentes puntos y platico justamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De la experiencia de coberturas que han sido noticia y que de alguna u otra forma se han enterado los estudiantes, y qué mejor que alguien que ha estado ahí se los platique, ¿no? Claro, ¿no? Y además que vean que es una posibilidad de vida bella, ¿no? Porque este oficio es bello, es bellísimo, es yo creo que de los mejores oficios que hay en el mundo, ¿no? Que te permite conocer, viajar, conocer a la gente, ¿no? Y Claro. qué bueno que vayas y que se lo cuentes a los estudiantes. Claro, y otra cosa es también decirle los peligros, ¿no? Porque en la actualidad hay muchos youtubers y la gente a veces se entera por internet, por YouTube, y a veces la información no siempre es precisa. Hay algunas situaciones que no son verdad, ¿no? Que aprendan a distinguir, que se enteren, que busquen varias fuentes. Totalmente. Porque si te vas no solo en una fuente, puede ser que esté mal, errónea esa información. Pero si buscas diferentes fuentes, vas a llegar a la verdad, ¿no? Aquí lo importante es que todos, yo creo que todos ahora con la nueva tecnología, ahora con los teléfonos celulares que todos usamos, pues que nos volvamos un poco todos periodistas amateurs, que investiguemos, que grabemos. Periodistas ciudadanos. Sí. Exacto. Mira, es importante siempre, y lo hemos visto todos, que ahora nos enteramos de ciertos acontecimientos porque alguien estuvo ahí con una cámara, con su celular, ¿no? Está padrísimo. Pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos profesionales. Y nosotros, imagínate, con la experiencia que tienen ustedes, con cualquier cámara, y en este caso hablando de un celular, haces maravillas. Y yo les digo, y lo sabemos, nosotros, cuando la gente va huyendo del peligro, nosotros vamos a él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de alguien que graba un hecho y ahí se quedó. Pero ustedes graban ese hecho. Y no solamente se quedan en lo que vieron. Van al fondo del origen. Claro. Esa es la diferencia. Y eso hace lo que es atractivo, lo que enriquece una información. Claro. Y vamos a Completamente. Oye, pues Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos, ¿no? Que hayas participado, que nos hayas platicado tu vida, tu experiencia. ¿Algo más que quisieras decirnos? ¿Algo que se quedó por ahí que hace falta? Pues mira, sí se quedan muchas cosas. Soy lento pero tardado. No, y se quedan muchas cosas porque, Sí, me imagino. digo, en otra ocasión también les quiero hablar de que he sido instructor
A nivel general en Televisa, ¿eh? Ujú, ujú. A nivel general en Televisa. Das cursos ahí, ¿no? No en la actualidad, pero di un curso a nivel general. En 2012 lo di. Y entonces son cosas pues que sí quiero decirlas, porque son motivantes para mí, y pueden ser motivantes para la gente, para las nuevas generaciones, ¿no? Claro, Totalmente. estás formando completamente otra generación de camarógrafos, ¿no? Claro. Eso te iba a preguntar, lejos de los premios, de las coberturas grandes, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Eso, justamente la enseñanza. La enseñanza, en mis inicios, pues nunca pensé que yo me fuera a parar ante un grupo de profesionales, ya sea de cámaras, ya sea periodistas, y platicarles sobre diferentes coberturas, ¿no? O mis experiencias. Y eso siempre es motivante, siempre en lo particular enriquece mucho mi pensamiento, ¿no? Siempre ando, como les digo, soy introvertido, pero cuando hablo de mi profesión, me encanta. Qué bueno, muchísimas gracias por haber venido. Créeme que estamos maravillados con tus anécdotas, con tu historia. Y para nosotros, digo, siempre lo decimos, va a haber una segunda oportunidad para poder seguir platicando todo esto, ¿no? Sí, porque ya nada más rapidísimo, porque Sí. pues, todos tenemos mucho de qué hablar, Sí. ¿no? Exacto. Entonces, qué padre que haya ese espacio. Yo les agradezco el que se hayan fijado en mí y pues ahora sí que encantado. Bien, Pues yo quiero decir que nos hemos fijado en todos, exacto. que es un espacio para nosotros, los camarógrafos, que hay muchos compañeros que queremos invitar, que estén aquí, que nos cuenten su historia, porque como dices, esto se va a quedar para la historia. Ujú. Y estamos tratando de recuperar esa historia que casi nadie la ha recuperado desde el punto de vista de nosotros, ¿no? De nuestra profesión. Ujú. En Denle Foco, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? En recuperar toda esta historia, Así es. ¿no? Y es un proyecto que ya casi llevamos 2 años, 1 año. Un año. Ya tenemos un año. Pero lo hacemos con mucho cariño para nosotros, para la familia de nosotros, ¿no? Y El legado de muchas todos. gracias. ¿No? Más que agradecidos porque No. nos hayas acompañado. Gracias a ustedes. Pues gracias, amigos. Esto es Denle Foco, píquenle ahí. Síganos. Denle Foco con Iván Pacheco, el Canario. Y Miguel Carrillo, acuérdense que cada 15 días estamos en YouTube. Y aquí nos vemos. Ayúdenos, Píquenle. compartan, por favor, compartan. Síganos en todas las redes. ¿no? A Estamos sus en amigos, Instagram, en compartan YouTube, y en y TikTok. mil gracias, Alejandro, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Cuídense. Hasta luego.